vídeo de hoy quiero hablarte de mis mejores lecturas de no ficción de 2023. No huyas todavía, yo sé que lo de no ficción echa para atrás, que mucha gente no se lo asocia con ensayos, cosas como muy académicas, aburridas, densas. Nada que ver, o sea, no, nada que ver, no. La no ficción es muy amplia y yo he leído un poco de todo este año, pero diría que todos los libros que he leído son bastante asumibles. No ha sido un año donde yo me haya puesto sesuda. Vamos a tener true crime, vamos a tener muchas memorias, vamos a tener gente hablando de sus propias experiencias, algún libro de crecimiento personal y otros libros que, bueno, son sorpresa y no os los voy a decir. Si quieres saber cuáles han sido mis mejores lecturas de no ficción de 2023, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y antes de empezar a hablar de los libros, que voy enseguidísima, voy a hacer un poco de intrahistoria de este vídeo y bueno, hace una semana más o menos grabé mi vídeo de mejores lecturas de 2023. Si todavía no lo has visto, lo dejo por aquí. Y cuando me puse a editarlo tenía casi 2 horas de vídeo y una vez editado lo conseguí acortar a 1 hora y 20, que me seguía pareciendo una absoluta burrada. Y entonces al final lo que hice fue quitar libros. Ya me había costado infinito hacer una selección, pero bueno, dije, no puedo subir un vídeo de 1 hora y 20. No me gustaba la idea de partirlo en dos porque creo que perdía impacto, ¿no? El no poder realmente condensar tus mejores lecturas, pero dije, bueno, igual que he hecho un mejor lecturas de thrillers, lo que voy a hacer es hacer un mejores lecturas o lecturas favoritas de no ficción y de esa forma puedo sacar algunos libros de ese vídeo y los traigo aquí. Y ese es el motivo por el cual, bueno, me he vestido igual que ese día porque, bueno, va a haber 2 clips que son los que voy a dejar para el final porque realmente han sido mis mejores lecturas de no ficción y por eso estaban pensadas originalmente para el vídeo de mejores lecturas. Voy a utilizar los clips que ya grabé para, oye, pues no repetirme y yo pues también ganar un poquito de tiempo. Por eso, bueno, vais a ver que imagino que la luz, el enfoque no sé si será exactamente el mismo, pero bueno, me he puesto la misma ropa un poco para no romper del todo la estética del vídeo, así que bueno, cuando veáis, si veis que es un poco raro, igual los cortes no pegan exactamente, este es el motivo. Espero que no os importe demasiado, además, bueno, mucha gente me dijo, da igual, sube el vídeo de hora y 20 o pártelo en 2 o tal, no nos importa. Bueno, para mí era un poco demasiado, pero sí que no quería dejar de hablar de esos libros. Aún así, hay un libro que tuve que quitar porque era el que, bueno, al final se había quedado como más flojo entre las mejores lecturas y tampoco es una ficción, y fue Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que al final no ha salido en el vídeo de mejores lecturas, pero bueno, os lo menciono por lo menos aquí. Y empezamos ya con mis mejores lecturas de no ficción. Las 2 primeras de las que os voy a hablar las he puesto aquí juntas y al principio por un motivo, y es que tienen una cosa en común, geográficamente hablando, y otra de que para mí son claramente no ficción, pero creo que podría tener cierto debate de, oye Laura, igual esto no es exactamente no ficción, siempre abierta a la conversación, por supuesto, pero bueno, yo creo que caben dentro de no ficción. Y el primero de ellos es una novela gráfica que se llama Hierba, seguro que la conocéis porque es famosísima, que está escrita y dibujada por Keum-suk Gendry Kim, perdón la pronunciación, está publicada por Reservoir Books y este es un libro que ha ganado muchísimos premios, se ha hablado muchísimo de él y no me extraña. Yo tenía muchas ganas de leerlo y un día fui a la biblioteca y lo tenían allí y dije, para aquí. Y bueno, la verdad que es una auténtica pasada, entiendo perfectamente todas las buenas críticas y valoraciones que está teniendo esta novela y el trabajo de la autora en general. En esta obra va a explorar el tema de las comfort women, que bueno, son las mujeres que fueron, bueno, que se abusó de ellas sexualmente repetidamente durante, bueno, los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y durante el tiempo en el que el imperio japonés se estuvo expandiendo por el continente asiático. Se estima que hubo aproximadamente o más de 400.000 mujeres que fueron convertidas en comfort women. Es un término que, vale, que está bien, es el que se usa, pero no me siento del todo cómoda usando porque siento que es un gran eufemismo. Pero bueno, para utilizar un término que no sea malsonante y que a YouTube no le guste, pues vamos a utilizarlo. Aunque en este caso nos va a contar la historia de una mujer coreana. Es cierto que hubo comfort women de muchas nacionalidades, coreanas, chinas, filipinas, taiwanesas, etcétera, etcétera. Eso es un tema
tremendo. Yo sí que, bueno, tenía conocimiento de él por estudiar un poco de historia de Asia, pero bueno, sé que mucha gente sí que le pilla de nuevas y lo encuentra por primera vez en la ficción y es muy, muy chocante. Hay una novela que se llama Crisantemo Blanco, os dejaré por aquí en la cubierta, que a mí personalmente no me gustó mucho cómo estaba escrita, no es una novela que me gustara, pero a la gente le encanta y que también habla del tema de las comfort women, así que bueno, si os interesa leer un poquito más, en este caso en formato ficción, os lo recomiendo también. Y bueno, en esta novela gráfica nos cuenta la historia de Lee Ok-sun, de nuevo, perdón por la pronunciación, bueno, que es una de las mujeres que fue superviviente y que vivió hasta hace muy, muy poco. Yo leí este libro a principios de 2023 y recuerdo que pues al terminarlo, pues lo típico que es, investigas un poco y justo había un montón de noticias que había muerto, o sea, hace 2 días, o sea, que es que ha vivido hasta hace nada, vivió más de 90 años y... Y básicamente aquí la autora tuvo la oportunidad de reunirse en diferentes ocasiones con esta mujer que ella vivía pues, en unas especies como de residencias, de espacios que tienen, que hay en Corea para este tipo de mujeres donde pueden vivir pues, cómodamente y donde, bueno, están también pues, apoyadas no solo para tener una vida cómoda, sino también un apoyo psicológico, están rodeadas de mujeres que también las entienden, bueno, un poco así. Entonces la autora la conoció allí y bueno, por lo que tiene mucho valor esta historia, aparte de contarnos la historia de esta mujer y hacer esta denuncia, al ver lo personificado en la vida de alguien concreto, creo que llega mucho más a la mente y al corazón de los lectores, porque si lo que buscas es dar a conocer estos sucesos, personalizarlo en alguien es mucho más impactante que te digan un número, ¿no? Más de 400.000 mujeres, que bueno, ya casi es tan grande, es tan heavy lo que tienes ahí que sin quererlo lo deshumanizas. Y nada, pues vamos a conocer la historia de esta mujer desde que era niña hasta que, bueno, hasta su presente, ¿no? Cuando estaba viva todavía, cuando la autora habló con ella. Y lo dicho, nos cuenta su caso, pero también, bueno, entendemos el de muchas otras mujeres que al final eran engañadas, otras eran vendidas, otras directamente eran secuestradas y se las lleva desde donde fueran a cualquier otro lugar del imperio japonés y donde se abusaba de ellas una y otra vez, tanto como querían los soldados, estaban en unas condiciones terroríficas, absolutamente infrahumanas, una cosa... es que de la mayor de las pesadillas es muy interesante cómo la autora plantea esta historia. Por un lado, todo está hecho con tinta negra sobre papel blanco, juega mucho con la naturaleza y crea una serie de metáforas visuales muy, muy bonitas. Cuando te están siguiendo una tormenta, cuando te están siguiendo un bosque, en realidad está hablando de otras cosas. Incluso utiliza la pintura no figurativa en algunas ocasiones como una mancha, una cosa negra, a modo de elipsis, porque lo que no busca ella es realmente revictimizar a estas mujeres. No hace falta ser explícita, no hace falta mostrarte claramente con imágenes lo que está pasando porque tú ya lo sabes. Y lejos de suavizarlo, para mí lo hace aún más fuerte, ¿no? Porque pasa todo en tu cabeza. Esta novela gráfica está pensada y está escrita, está hecha, ¿no? Desde el mayor de los respetos, la sensibilidad y buscando siempre poner en valor la dignidad de estas mujeres. Esto es un tema candente incluso a día de hoy. Las relaciones entre Corea y Japón son bastante complicadas y tensas a nivel diplomático y este es uno de los motivos. Al final Corea siempre exige pues, un perdón público y una indemnización. Desde Japón no se hace, siguen las manifestaciones, siguen las quejas de todas estas mujeres, que cada vez hay menos supervivientes, porque claro, es que pasan los años. Esta mujer tenía 94 años cuando falleció, parece que solo 5, cuando yo hice esta investigación el año pasado, habían recibido una compensación económica por todo lo que se les hizo. Bueno, de verdad, terrorífico, un libro que os recomiendo muchísimo, espectacular, espectacular, es todo lo que tengo que decir. Y el siguiente libro del que quiero hablaros, que también os decía que está un poco a lo mejor en las cuerdas, porque es cierto que es una autobiografía, unas memorias, pero sí que están un poquito novelizadas, ¿no? Para que sean más fáciles de leer, pero aún así es claramente no ficción y por eso la he metido aquí. Y es un libro que se llama Estrella Fugaz y está escrito por Sun Yu Lee con la ayuda de Susan McKellan. Está publicado por Plankton Press en español. Es de 2016, pero bueno, aquí se publicó yo creo que a finales de 2022 o así. Es un libro que yo creo que la cubierta engaña un poco porque vemos
un dibujo, ¿no? que te, y vemos a los niños, pues pensar que es una historia o bien de corte juvenil infantil o bien que va a tratar de una amistad bonita y ya está, o sea, todo lo contrario. Y aquí Sun Lee lo que hace es contarnos su propia historia, bueno, un poco lo que vivió desde que era niño hasta más o menos su adolescencia, cuando consiguió escapar de Corea del Norte. Él nace en una familia con una muy buena posición social en Pyongyang en los años 90, pero bueno, suceden una serie de cosas y su padre, que es el funcionario del Estado, cae en desgracia, por lo cual la familia tiene que irse y pasan de tenerlo todo a no tener nada. Y vamos a ver cómo este niño pasa mucho tiempo como, lo apunto aquí, Kojeri o algo así, que significa niño de la calle, junto con otros niños que tienen que robar, engañar y hacer todo lo posible para sobrevivir, para conseguir dinero, acaban pues fumando opio, bueno, o sea, una cosa terrorífica durante años, porque bueno, esto es algo que se ve que sucede o sucedía con una gran normalidad. Vemos esas otras familias que son las que se forjan en las calles con los niños. Hay partes muy luminosas, muy bonitas dentro de esta parte que es terrorífica. Vamos a ver qué pasa con la vida de este niño que va creciendo con sus padres, con sus abuelos, con su gente, y también habla ligeramente al final de cómo es de complicada la reinserción cuando sales. Y bueno, es un tema que también me parece muy interesante y que está aquí esbozado en cierta manera. Es brutal, ¿no? Como cuando vemos, ¿no? en la narración de esta historia, como hay un momento que al niño se le rompe toda la imagen de realidad que se le habían creado, ¿no? Él ha crecido en Pyongyang, en un sitio, una familia muy privilegiada, con muchas cosas, con una buena casa, con clases extraescolares, y de ahí pasa a no tener nada, de pensar, ¿no? Lo que dice el régimen, que los niños son dioses en Corea del Norte, a ver lo que como realmente es la vida de los niños normalmente, ¿no? Que los hubiera como una cosa un caso muy extraño. Todo lo que nos llega siempre de Corea del Norte es a cuentagotas, muy opaco, nunca sabes qué fiarte. Entonces, bueno, cualquier tipo de testimonio de alguien que ha vivido allí siempre resulta interesante. Esta es una historia muy dura y que lo que yo aprendí un montón, y desde luego la recomiendo muchísimo. Está claro que está novelizada, está contando en forma de novela, pero no por ella es menos dura. Ves, ¿no? En los márgenes de la historia de este niño cosas de la historia de Corea del Norte, aunque él no les ponga nombre directamente, como grandes hambrunas, no sé qué. Muy interesante, lo recomiendo un montón. Y dentro de estos libros que están un poco en los márgenes por un lado de otro, entre la ficción y la no ficción, no quería dejar de nombrar Muertos que nos ha muerto, de Iñaki Rubio, que es un true crime que me gustó muchísimo, de un crimen que sucedió en Andorra. No voy a mencionar nada más porque tenéis una reseña específica que os voy a dejar por aquí. Me pareció un librazo escrito de maravilla, y la verdad de esos crímenes que te dejan conmovida, no solo por no tanto por el crimen, sino por todo lo que lo rodea. El siguiente libro del que quiero hablaros también es muy especial para mí, y quizás no es uno de esos libros que es un gran estudio o tiene la mejor calidad literaria, pero es un libro hecho desde el corazón y que a mí me abrazó muchísimo este año. Es uno de los libros más importantes para mí, creo que también por el momento vital en el que yo estaba cuando lo leí, y estoy hablando de Diario de una bordadora, de Señorita Lilo, que está publicado por Lumen. Es un libro que no está ilustrado en este caso, sino que está lleno de fotografías de diferentes bordados, de diferentes trabajos de la autora. Y ella, Señorita Lilo, lo que hace aquí es contarnos su historia con el bordado, y cómo esta actividad llegó a su vida en un momento muy malo, y cómo llegó un poco para salvarla y convertirse en un soporte para ella en un momento en el que se estaba hundiendo. Nos presenta su vida hasta un momento determinado, no tan alejado en el tiempo, que es una vida, bueno, pues ella migró de Argentina a Barcelona, pero para estudiar, para trabajar, todo bien, nunca había tenido que enfrentarse a grandes dificultades en la vida, pues más allá de las cosas normales que nos pueden pasar a todos. Y bueno, cuando ella y su pareja deciden intentar convertirse en padres, pues empiezan los problemas. Y bueno, ella hace aquí un repaso por todo lo que vivió, procedimientos, sentimientos, muchos muy malos a nivel tristeza, también en relación con procedimientos médicos, pero también sentimientos feos que salen de una, como pueden ser la envidia,
cuando, bueno, pues alguien tiene lo que tú no puedes tener, ¿no? Que como puede ser que tus amigas tienen hijos, ¿no? Y de repente pues no consigues alegrarte, ¿no? O te da rabia de alguna forma. Es un libro que creo que es muy importante a nivel maternidad, porque hay que hablar también de las mujeres que quieren tener hijos y no pueden y no tienen ese final feliz, porque hay muchos casos que después de un camino terrorífico se consigue la meta, la gente consigue convertirse en padres, en madres, y eso está genial, pero hay muchos casos que no. Y ella aquí se abre en canal, yo creo, para ser también un poco referente de la vida después, de cómo es convivir con este dolor. Y la verdad que me pareció un libro precioso y súper valiente. Ya lo conté en su día, yo no estoy pasando por este proceso, pero bueno, yo me pillé este libro en un momento malo de otra cosa y me ayudó, y el bordado se ha convertido como en una de mis grandes cosas favoritas del año 2023, porque es cuando llegó a mi vida y es algo que me da mucha tranquilidad, mucha felicidad y todo empezó con este libro, cuando bueno, la editorial me invitó a la presentación. La presentación fue un taller de bordado y yo empecé a bordar ahí y ya me quedé fascinada. El libro además, bueno, te da unas nociones básicas para empezar a bordar y sobre todo también hace un recorrido por la biografía y por la historia de diferentes mujeres que también estuvieron muy relacionadas con el bordado, como puede ser Jane Austen, May Morris o Louise Bourgeois, por ejemplo, entre otras. Un libro precioso que os recomiendo muchísimo. Otro libro del que tampoco quiero hablaros demasiado, porque siempre es mi intención en algún momento hablaros más en detalle de él y un poco todo este concepto en un martes loco, este sí que es un ensayo y es Céntrate, Deep Work, las 4 reglas para el éxito en la era de la distracción, de Cal Newport, editado por Península. A mí lo de reglas para el éxito me da un poco igual, la verdad, pero bueno, ya os lo he contado alguna vez, yo soy un poco obsesionada con la productividad y con la concentración, y yo siento como que vivimos en un mundo donde está demasiado sobrevalorado el tema de ser multitask, de hacer muchas cosas a la vez, de que estar hiperconectado, hay que estar en todas partes, y creo que eso está muy bien, pero tiene unas consecuencias y yo lo estaba notando en mi vida para el tema de concentración, para temas de agobios, para temas de no sacar trabajo adelante. Y este libro como que puso en palabras, en estudios y en soluciones lo que yo tenía en la cabeza y no terminaba de entender. Y bueno, te da una serie de pautas y o sea, te explica cómo funciona nuestro cerebro. O sea, está muy centrado en el mundo laboral. Está claro que el trabajo de esta persona no tiene nada que ver con el mío, ya os lo digo, yo tengo un trabajo de oficina, podríamos decir, de estar con emails, de estar haciendo presentaciones, de estar haciendo cosas, de estar en muchas reuniones, un poco así, ¿no? De esas partes de que tu trabajo está fragmentado y todo el rato estás cogiendo estímulos, intentas estar concentrado, suena el teléfono, tal, no sé qué, ¿no? Y cómo sacar adelante trabajo con eso y cosas que tú puedes hacer para que tu cabeza se entrene de nuevo en concentrarse y poder trabajar en un medio plazo en algo, no solo en tiempos cortos. Y nada, os leo las 4 reglas porque creo que realmente las 4 reglas, solo por el título, realmente dicen cosas súper obvias. Lo interesante es ir leyendo, y tiene muchas partes prácticas, tiene cosas que te dice, haz esto y pruébalo, y puedes seguirlo como una hoja de ruta. A mí me ha parecido muy interesante, me ha servido muchísimo este libro y por eso lo recomiendo. Y las 4 reglas para el éxito en la era de la distracción. Trabajar con profundidad. Abrir las puertas al aburrimiento, alejarse de las redes sociales y eliminar lo superficial. ¿Me caso con todas las cosas que dice este libro? Desde luego no, pero he sacado cosas súper buenas. Aquí lo dejo, un ensayo, se lee súper fácil, yo lo tengo, o sea, subrayado hasta el infinito en diferentes colores. Bueno, es que me sirvió muchísimo y por eso está aquí. El siguiente libro lamentablemente no lo tengo aquí, digo lamentablemente porque no os voy a poder enseñar las ilustraciones. Voy a mirar si en el vídeo que os hablé de él sí que enseñé un poco cómo era por dentro, y os lo dejo por aquí si es así. Y estoy hablando de Las mujeres detrás de Picasso, de Eugenia Tenenbaum, editado por Lumber. Este libro me encantó, no lo tengo aquí porque de hecho lo llevé a Madrid para que lo leyera mi madre y a ella le encantó también. En la Feria del Libro de Madrid me fui ahí y me hice mis, creo que 25 o 30 minutos de cola para que me lo firmara Eugenia, porque fue un libro muy especial para mí, y no solo es que quería tenerlo firmado, sino es que quería personalmente darle las gracias por escribirlo, porque me parece un trabajo de investigación, de recuperación y puesta en valor importantísimo de una serie de mujeres que lamentablemente no conocemos lo suficiente sobre ellas, y
Y además, ella cuenta en el propio libro lo difícil que fue conseguir información de muchas de ellas, porque, bueno, finalmente ese borrado que vino deseado bueno, pues por una persona en concreto que es Pablo Picasso, pues parece que sí que se consiguió y el trabajo de investigadoras y de historiadoras del arte como ella, pues estén pues pudiendo luchar un poco contra esto. Recuerdo cuando estaba en tercero de carrera o en cuarto, no me acuerdo, bueno, había una serie de asignaturas de Picasso pues bastante tradicionales. No seré yo la que recomiende, no seré yo la que tuvo la mejor experiencia, ¿no?, en muchas de las asignaturas de la carrera, pero recuerdo que había una serie de prácticas que nos las daba, bueno, pues gente que estaba allí o bien de prácticas o bien que estaba intentando conseguir su plaza y tal, que era, bueno, pues gente joven muy motivada y con muchas ganas de enseñar. Y en una de esas tareas y en una de esas prácticas se nos contó un poco más cómo, bueno, la idea de Picasso y las mujeres, y a mí eso me voló la cabeza porque, bueno, yo no tenía ni idea de los horrores que Picasso había hecho a las mujeres que le acompañaron durante su vida, las que fueron sus parejas. Y bueno, es que es una cosa terrorífica. Aquí lo enseña muy bien. Ves patrones, hay todo tipo de violencia contra las mujeres, contra esas mujeres, física, psicológica, pero también legal, social, de borrarlas, o sea, muy fuerte. Honestamente, o sea, es un tema súper fuerte, y creo que este ensayo y este trabajo de Eugenia es muy buena entrada a este tema porque lo hace de una forma muy cercana. Y luego tú, si quieres, puedes seguir investigando y puedes seguir, meterte ya a lo mejor en trabajos más académicos que puedan ser un poquito más densos y no por ello menos interesantes. Porque, bueno, lo que aquí hace Eugenia Tenenbaum es coge a estas 8 mujeres y hace sus biografías, pero como si las escribieran ellas, ¿no? Entonces, por primera vez tenemos la voz que crea Eugenia, pero bueno, a través de la recuperación de todas ellas, donde cuentan su historia, donde se nos plantean como mujeres, como artistas, la mayoría de ellas, esa gente importantísima, gente, o sea, talentosa, o sea, hasta decir basta, y se las plantea pues como son, no como satélites de otra persona. Una cosa que hace súper inteligentemente, en mi opinión, Eugenia Tenenbaum aquí, es que, excepto en el título, no sale el nombre de Pablo Picasso en ninguna parte. Se le llama el artista, el maestro malagueño, no sé qué. Y esto crea un juego súper interesante de que sin querer tú no sabes de quién está hablando, ¿no? Entonces, tú ves las cosas, o sea, tú sabes todo el rato que está hablando de Picasso, entenderme, pero al no tener como su nombre y esa protección que le crea ya incluso en nuestra cabeza, ¿no? Porque lo tienes ahí como uno de los grandes artistas de la historia, con mayúscula, quiero decir. Tú piensas, si todo esto me lo estuvieran contando de alguien que yo no supiera, que su nombre no saliera en la enciclopedia, y qué antigua suena decir enciclopedia, ¿qué estaría yo pensando de esta persona, ¿no? Y eso te hace reflexionar muchísimo de las barbaridades que pasaron, que se taparon tanto por sus entornos como luego ya a nivel institucional y a nivel histórico, ¿no? Cómo se trata esta figura, cómo se nos ha contado en la narrativa de este autor, ¿no? Borrando todo esto, que es bastante fuerte. Vais a flipar, solo digo, vais a flipar. Es un libro que te enerva, es un libro que te enfada, es un libro que te rompe en diferentes ocasiones. Eugenia es buenísima escribiendo siempre, yo os recomendaré siempre leer cualquier cosa suya. Y este libro te pasa por encima, mis 5 estrellas, uno de mis libros del año sin duda. Y además es muy bonito porque para cada una de las 8 biografías que hay se ha trabajado con una autora diferente, con una ilustradora diferente. Entonces la verdad que lo que es el libro en sí es precioso y un libro muy importante y necesario, en mi opinión. El siguiente libro del que quiero hablaros también es bastante fuertecito, y es Me alegro que mi madre haya muerto, de Janet McCarthy, que está editado por Tendencias. Yo no suelo leer libros escritos por gente famosa, me tienden a dar pereza, pero también intento como no perderme cosas que me parecen que puedan ser muy interesantes solo por tener esta premisa, porque a lo mejor no es lo mismo un famoso escribiendo una novela que un famoso escribiendo unas memorias, ¿no? Puede ser realmente interesante independientemente de la calidad literaria. Yo no sé si ubicáis a Janet McCarthy, yo la tenía un poco olvidada porque a mí la serie que la hizo famosa, que se llama iCarly o iCarly, que es de Nickelodeon, me pilló un poco más mayor, sí que como mi hermana la veía, pero no, yo no. Y entonces como que me costó ubicarla, pero luego ya cuando la busqué en internet dije, ah, vale, esta persona. Y aquí ella nos cuenta un poco, bueno, ya el título lo augura, un poco la relación con su madre y cómo eso ha marcado su vida. Vamos a ver cómo ella empieza a trabajar muy pronto como actriz, creo que tenía a partir de 6 años más o menos,
un poco obligada por su madre y porque su madre quiere como vuelca en ella su frustración de no haber sido actriz ella misma o no haber triunfado. Además su familia tiene bastantes problemas económicos, por lo cual de repente recae en esta niña de 6 años la necesidad de ser el sostén de la familia y bueno, básicamente se le roba la infancia, literalmente. Todo ello pues bastante orquestado por una madre que es una persona enferma, inestable, enferma, tanto bueno, es alguien que ha superado un cáncer en un momento y eso también la ha dejado bastante tocada psicológicamente y luego, bueno, yo creo que ahí hay algo sin diagnosticar, no voy a entrar a decir el qué, pero que desde luego, bueno, podemos quedarnos con que es inestable, ¿vale? Y crea unas situaciones de tensión horribles en su casa, en su matrimonio, para los niños. Bueno, una cosa, es que es un libro muy, muy duro de leer. Y vamos a ver cómo esta niña, desde pequeña, lo único que quiere hacer es complacer a su madre, que su madre esté contenta, que su madre la quiera y se borra ella misma de su vida, ¿no? Ella no tiene poder de decisión, hace lo que sea para que su madre esté contenta. Y bueno, vamos a ver cómo esto le lleva a trabajar desde la infancia y vamos a ver cómo su madre comete una serie de abusos psicológicos bastante fuertes. Ahora sale el sol, socorro, no sé qué tal se verá. Estaba viviendo a mares y ahora esto. Bueno, que la madre comete una serie que la madre realmente abusa de ella psicológicamente de formas muy, muy heavy, de forma prolongada en el tiempo, además, y lo que, bueno, tiene una serie de consecuencias tan evidentes como crear en ella un TCA, una serie de problemáticas, ansiedad, y esto luego va a derivar en adicciones, en depresión, bueno, la verdad que el libro es tremendísimo, tiene escenas muy muy explícitas relacionadas con trastornos de la conducta alimenticia, aviso, ¿no? Por si acaso no es algo que quieras leer o tal vez no te haga bien, también habla de relaciones tóxicas, de dependencia, de duelo y es un libro que me gustó mucho porque además siento que no romantiza en ningún caso el proceso de terapia y el proceso de sanación, lo cuenta como algo tan complicado como lo que en realidad es. Tú ves que el libro acaba y en realidad el camino de Jeanette todavía no ha terminado, sigue a día de hoy enfrentándose a todo esto. El libro nos está contado con una mirada que va evolucionando, no escribe igual cuando recuerda la parte de que es niña, no busca ponerse mucho en su cabeza a cuando va creciendo. Y eso la verdad que hace que funcione muy muy bien para entender como los pasos que ella ha ido dando a lo largo de su vida. Y el libro, bueno, una de las frases promocionales que tiene, ¿no? Es como que es muy divertido, hilarante, no sé. Yo tengo que decir que a pesar de que está escrito con bastante ligereza y ella busca darle toques de humor un poco como para desdramatizar, ella no quiere plantearse como víctima, ella no quiere como centrar, que tú le acabes el libro y digas pobrecita, lo notas claramente que esa no es su intención, es un poco más como contar su historia. Y casi creo que es parte de su propia terapia, no sé, siento, bueno, terapia, como de su propio camino de curación y de sanación, el escribir este libro. A mí no me hizo gracia, no me reí, todo lo contrario, la verdad, lo pasé muy muy mal, pero sé que hay gente, porque mucha gente me escribió diciendo que sí, que se habían reído y que con el audiolibro y en inglés, como lo narra ella, que sí que hay como toques más de humor. Bueno, creo que esto al final es cuestión de cada uno y hay temas que a veces no me puedo reír. Y mirar que yo a veces tengo un humor negro y que me gustan cosas muy raras, aquí no me pude reír en ningún caso. Y otra de las cosas que destaco muchísimo de este libro y que me gusta un montón son las reflexiones que sacas sobre el perdón, si realmente hay que perdonarlo todo o no. Y bueno, yo soy de pensar que hay cosas que no tienen perdón. Y el último libro del que quiero hablaros el día de hoy, y luego ya pasamos a los clips del otro día, es Escritoras, de Carmen G. de la Cueva, publicado por Lumen. Es un libro absolutamente precioso, ilustrado por todas partes. Creo que es uno de esos libros donde ilustración y texto conversan perfectamente, no los puedes pensar por separado, se nutren, ¿no? El uno al otro, es una cosa que funciona de maravilla aquí. Y en esta historia Carmen G. de la Cueva parte de su propia historia personal, de un momento que está viviendo en el que se acaba de separar, tiene un niño pequeño y además está sufriendo mucho porque, bueno, a partir de la maternidad no está consiguiendo, bueno, desarrollar su faceta como escritora, no puede crear y bueno, se plantea cómo habrán hecho otras mujeres a lo largo de la historia con esta situación.
y sobre todo se va a hacer una recuperación de diferentes escritoras del siglo XX, de España fundamentalmente, y nos va a contar sus historias. Aquí hay una gran labor de recuperación, hay muchísimos nombres de personas muy importantes, autoras que eran reconocidas en su tiempo, mujeres que tuvieron mucha importancia a nivel de literatura, pero también a nivel social y cultural, y que se les ha borrado del discurso, y es muy interesante. Este libro te lleva mucho a enfadarte y a preguntarte por qué. Y bueno, aquí hay una gran recuperación. Yo saqué un montón de nombres de autoras que quiero leer, que se complementan a autoras que sí que conocemos y que sí que a lo mejor hemos leído más y que están en los libros de literatura del instituto, como puede ser Emilia Pardo Bazán o Carmen Laforet, o autoras que todavía se siguen leyendo mucho, como Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Elena Fortún, que se la está recuperando mucho ahora. De hecho, la editorial Renacimiento, si no la conocéis, os la recomiendo muchísimo. Muchas de las autoras de las que se habla este libro y que se la recupera, la editorial Renacimiento las está publicando de nuevo y tienen una... bueno, de nuevo no a raíz de este libro, sino ya lo venían haciendo antes. Tienen un catálogo impresionante, porque bueno, cuando yo me puse a investigar y me puse a buscar novelas de estas autoras para leerlas, muchas estaban en la editorial Renacimiento, así que echadle un ojo porque es una maravilla el trabajo que hacen. Por deciros algunos nombres de las autoras que yo conocí a raíz de este libro, quiero hablaros de Carmen Burgos, María Lejárrega, Concepción Arenal, Carmen Baroja, Carmen Zulueta, bueno, etcétera, etcétera. Y está genial porque nos hace una suerte de biografías a partir de como momentos estelares en la vida de estas autoras, pero sobre todo cómo las conecta entre ellas. Hubo lazos y redes de amistad y de apoyo increíbles. Este es un libro, es una gran oda a la sororidad y a la amistad, en cómo la amistad salva y cómo... sí, bueno, es que no lo puedo decir de otra manera mejor, de cuán importantes son las amigas o los amigos en nuestra vida y también en el proceso de creación. Es un libro que te tira por el suelo, ¿no? Esa idea de la rivalidad entre mujeres, sino mujeres que se apoyan las unas a las otras, que se animaban a publicar, que se leían las novelas, que se animaban, que salvaban la obra de unas de la otra. Bueno, es que es un libro que me pone la piel de gallina, que me parece súper importante, súper emotivo, súper inspirador, y un libro que al final lanza muchas reflexiones y muchos pensamientos interesantes, no solo sobre cómo se nos cuenta la historia de la literatura, quién pasa los libros y quién crea el canon y quién queda fuera de él y por qué, sino que también habla de cosas mucho más también como atemporales y cercanas, como la maternidad, sobre la imposibilidad de conciliación, sobre creación. Y la verdad, un libro súper importante. Me lo leí un par de veces el año pasado y yo creo que lo voy a volver a leer porque estaba ojeándolo y me moría de ganas de leerlo, porque es casa este libro, así os lo digo. El siguiente libro del que os quiero hablar es un texto de no ficción que me encantó. Es Como un cielo en nosotros, de Yakuta Alikabazovic, que está editado por Muñeca Infinita y es un texto de 2021. Yo lo definiría algo así como un ensayo literario que no se eche para atrás la palabra ensayo. Es un libro muy cortito, creo que tiene 100 páginas y es delicioso de leer, absolutamente nada denso, y nos cuenta la experiencia de la autora pasando una noche en el Museo del Louvre del 7 al 8 de marzo de 2020, ¿no? Como justo antes de la llegada de la pandemia y los confinamientos. Y de hecho este libro ella cuenta cómo lo escribe en el confinamiento, y esta idea de pasar una noche en un museo forma parte de un proyecto cultural que hay en Francia, y de hecho hay varios libros de diferentes autoras y autores pasando la noche en diferentes museos, y ella, bueno, pues elige el Museo del Louvre y nos cuenta por un lado cómo es la experiencia allí y luego por qué ha elegido este museo y qué ha ido a hacer allí. Este es un gran libro sobre la memoria principalmente y sobre la figura de su padre. Ella cuenta que vuelve allí para intentar volver a ser la hija de su padre. Parece que ha pasado algo entre ella y su padre en algún momento, cuando de pequeños estaban muy muy unidos. Y este libro también es una gran recuperación de la figura de su padre. Él era un hombre que emigró a Francia desde la extinta Yugoslavia y llegó allí sin hablar el idioma, pero bueno, era un gran enamorado de París, del arte y del Museo del Louvre en concreto, por lo que pasaba allí muchísimo tiempo. Iba a ir mucho con su hija, entonces bueno, a ella le trae muchos recuerdos. Cuando estaba allí, muchísimas veces el padre le hacía siempre la misma pregunta: ¿y tú cómo te las ingeniarías para robar la Gioconda? A partir de esta idea, la autora Yakuta va pensando diferentes cosas y cómo su padre quizás fuera dos personas, ¿no? Una que era su padre y otra alguien a quien no conocía, que hacía cosas extrañas,
empieza a pensar sobre diferentes noticias que hubo en momentos, y empieza a ver como cuál pudo ser o no el papel de su padre en ciertos robos y en ciertas cosas. Y bueno, de repente es como un poquito una novelita de misterio, donde ella reflexiona sobre ciertas cosas, sobre como recuerdos que a lo mejor tenía olvidados o que nunca había pensado como sobre ellos, ¿no? Solo tiene como su visión de niña y ahora como adulta les da un nuevo pensamiento y reflexiona sobre ellos. Además, bueno, es una historia, es un texto que tiene un montón de secretos sobre obras de arte, curiosidades sobre el Museo del Louvre, y hay como un propio misterio dentro del libro, porque ella hace una cosa allí esa noche y bueno, te deja así. No sé, como la pregunta o el misterio para que tú trates de pensar qué hizo exactamente. Luego es un libro que está escrito increíblemente bonito. Voy a dejar, si me acuerdo, la reseña que hice abajo en Instagram, donde seleccioné algunas de mis frases favoritas del libro. Tenéis que leerlo, es que es una belleza de otro mundo. Solo puedo recomendarlo súper activamente. Lo leéis sin nada, también tiene 100 páginas y se queda conmigo hasta el fin de los días. El siguiente libro del que quiero hablaros es V13, una crónica judicial de Emmanuel Carrère, que es un libro que ha salido, al menos aquí en España, ahora en 2023 y está editado por Anagrama. Es también un texto de no ficción y a mí me pasó por encima, la verdad, o sea, me pareció una barbaridad. Y me hizo pensar muchísimo, me tuvo rota en bastantes partes. Y básicamente V13 es una referencia al viernes 13 de noviembre de 2015, que es cuando se produjeron en París una serie de atentados paralelos. Yo creo que el más famoso es el más lamentablemente famoso por su número de víctimas, fue el de la sala de conciertos Bataclan, pero también hubo otros ataques por París en diferentes cafés y restaurantes. Y luego el tercer atentado, que es el que no salió bien, menos mal, que es el que se iba a producir en el estadio de fútbol, en el estadio de Francia, donde había un partido de fútbol en ese momento, donde había muchísima gente. Y este libro lo que habla es del proceso judicial derivado de estos atentados. Emmanuel Carrère estuvo allí como periodista, escribió una serie de crónicas semanales en diferentes medios, o sea, bueno, en medios franceses y luego tuvieron eco en medios internacionales. Y luego, bueno, pues este libro lo que hace es recoger esas crónicas y, bueno, se amplían algunas partes y demás. Y la verdad que es una cosa brutal, tanto porque es una realidad que creo que todos recordamos, como la parte de acercamiento y de humanización que hace aquí Carrère. Es brutal cómo Emmanuel Carrère consigue condensar todo esto en este ensayo, que lejos de ser aburrido, porque yo que sé, algo judicial, pues a mí a priori no es algo que me interese, lo hace trepidante, o sea, no puedes dejar de leer. Para mí, él es muy inteligente escribiendo, a mí es un autor que me gusta muchísimo. Empieza de una forma casi ligera, ¿no? Porque empieza, tiene una parte casi anecdótica, ¿no? Pues te va contando dónde van a ser los juicios, que se tuvo que construir ad hoc para estos juicios bueno, pues un emplazamiento concreto, porque iba a ir mucha gente durante mucho tiempo y no había un lugar que pudiera alojar esto exactamente. Y luego sigue con lo anecdótico, por ejemplo, la gente que intentó como hacerse pasar por víctimas, por qué, tal, no sé, o sea, como cosas como muy curiosas, para luego ir entrando pues poco a poco en materia y en los mayores de los horrores. Hay partes que hay que leer con cuidado, y yo hice esa lectura con audiolibro y luego también lo fui combinando con la lectura en papel, y hubo una parte que yo tuve que dejar de escuchar en audiolibro y pasé a leerla porque no me era posible, porque hay una parte donde están los testimonios de las víctimas, de los supervivientes, contando cómo pasaron los ataques, por ejemplo en el Bataclan, ¿no? Y lo que vieron alrededor, cómo se murió su novia, cómo le pasó no sé qué, cómo le pasó no sé cuántos. Y en el audiolibro te lo narran y te lo van narrando además diferentes personas. Y es como escucharlo en primera persona. O sea, yo no pude y dije, bueno, pues esto, además paré y luego lo leí en otro momento en papel. O sea, es un libro que hay que leer cuando se esté bien y cuando sabes que te vas a meter en una cosa muy complicada. Está muy bien
tratado. Yo creo lo que hace Manuel Carrés no solo como con las víctimas, con los supervivientes, sino que también da bastante voz, porque la tuvieron en el juicio los familiares de las personas que fallecieron, víctimas que fueron asesinados. Él narra muchas veces como desde arriba, ¿no? Con una voz un poco fría, no entra a juzgar, por ejemplo, a las personas que están acusadas. No se moja hasta que en determinados momentos sí se moja, ¿no? Y sí sale él y habla y lanza preguntas y hace pequeñas investigaciones sobre diferentes cosas que no se han hecho bien o que se podían haber hecho de otra manera, y lanza muchas preguntas que a mí me parece interesante. Entonces combina muy bien esa parte como más fría y objetiva de esto es lo que pasó en el juicio, esto fue así, esto fue así, y luego sí que sabe cómo donde él quiere poner el dedo en la llaga y donde él a lo mejor quiere hacer pensar un poco más al lector, y me pareció que esa combinación funcionaba muy bien. Está todo temas tratado con muchísimo respeto hacia las víctimas y hacia las familias, que es algo que me parece muy difícil en algo así, pues el que tuve más tanto contacto, pues eso, no caer en el dramatismo fácil ni en el amarillismo, al contrario, no, todo con un respeto increíble. Me parece un libro redondo, buenísimo este autor siempre. Si aún no habéis leído nada de él, os lo recomiendo mucho. Y nada, estos han sido mis libros favoritos de no ficción del año 2023. Espero que os hayan parecido interesantes. Dejadme en comentarios si habéis leído algo de no ficción este año y cuál ha sido vuestro favorito. O si no, puedes contarme, por ejemplo, cuál te ha llamado más la atención de todos los que yo he enseñado. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!